Bueno, buenas tardes, como ya tantas veces, chicas y muchachos, alumnos de finanzas de empresa. Estamos iniciando una nueva clase de nuestra materia. Y en este caso lo que vamos a ver, dedicar unos minutos a terminar la unidad 6 sobre estructura de financiamiento y costo de capital, que es una unidad realmente muy importante del programa. Para después meternos de lleno en la unidad 7 sobre lo que llamamos mercado del dinero, gestión del mercado del dinero, administración del mercado del dinero. El mercado del dinero se refiere básicamente al manejo, a la gestión del sistema financiero y de los bancos. Esto es lo que llamamos intermediación en el crédito. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, si ustedes están... ¿Parece bien? Podemos ya comenzar con las presentaciones. Seguimos con la presentación de la unidad 6. Tanto la unidad 6 como la unidad 7 y material complementario ya están en el aula virtual. También están en el aula virtual las grabaciones de las clases hasta la última clase del lunes, ¿no? Vamos ahora, por favor, a la presentación de la unidad 6. Hemos quedado en el último punto referido a decisiones de dividendos. Y decimos ahí, están viendo el material, ¿no? Sí, profe. ¿Están viendo el material? Sí, profe. Perfecto, entonces decimos ahí que dividendo es toda distribución en efectivo de utilidades acumuladas. Distribución en efectivo o equivalente a efectivo. Es decir, la distribución puede ser en pesos, o puede ser en euros, o puede ser en dólares, pero serían distintos tipos de efectivo o de algún tipo de bien de altísima liquidez que los socios consideren equivalente a efectivo. Es decir, si estamos en una sociedad que se dedica a agronegocios y tenemos silos con soja, bueno, eso es una mercadería de altísima liquidez que podría considerarse como equivalente efectivo y puede ser materia de dividendo, ¿no? Es decir, es una distribución en efectivo equivalente a tal de utilidades acumuladas. Es decir, utilidades que surgen de estados contables aprobados por la Asamblea. Y acá hay un principio que es fundamental. Este es el punto más importante de esta parte del programa y uno de los puntos más importantes de toda la materia. Hay un principio que es ético y técnico. Hay un principio ético y técnico del dividendo sustentable. O sea, el principio que se apoya en lo que es finanzas de empresas, ¿no? Debe distribuirse toda generación bruta de fondos. O sea, el gerente financiero debe proponer la distribución de toda generación bruta de fondos no invertible con una rentabilidad mayor a la que puede obtener el socio. O sea, si yo tengo utilidades acumuladas y por cambio de las condiciones del mercado no tengo proyectos para invertirlos mejor que el socio, no tengo proyectos para invertirlos con una rentabilidad mayor a la que obtiene el socio, bueno, tengo que proponer la distribución. Por eso dice, cuando la rentabilidad acá dice R sub GBF, quiere decir rentabilidad de la generación bruta de fondos, ¿no? O sea, son las utilidades acumuladas y alguna porción de costos no erogables. Cuando tengo esa masa de fondos y no tengo, porque cambiaron las condiciones de mercado realmente, y cambiaron a largo plazo, no por un mes. No tengo proyectos suficientemente rentables, pero el socio sí los tiene, tengo que proponer la distribución. Probablemente el socio vea y analice y después resuelva otra cosa porque se da cuenta que podemos cambiar de negocio, por ejemplo, y cambiando de negocio pueden aparecer nuevos proyectos más rentables. Pero esto es justamente decisión del socio, no mía.
Por lo tanto, yo, gerente financiero, tengo que proponer la distribución. Y este es un principio, repito, técnico, jurídico y moral. Muchas veces se hace exactamente lo contrario. No, estamos con problemas, escuchamos un montón de problemas. Uy, el año que viene peor vamos a estar. Y proyecto, no, ¿qué proyecto? Vamos a tener que ver peor. Con lo cual, no debemos distribuir porque estamos mal y vamos a estar peor. Bueno, eso es exactamente contrario a los principios morales y jurídicos y técnicos de finanzas. Es más, si los socios tienen un mínimo de formación, simplemente te van a decir, no, devolverme mi dinero si yo tengo proyectos en que hacerlo. Y voy a designar a alguien que me ayude, bajo esta razón jurídica u otra, que me ayude a poner en marcha los proyectos que yo personalmente tengo. Si vos como gerente financiero de esta sociedad anónima no sos capaz de generar nuevos proyectos. No sé si me explico, este principio es esencial. O sea, pregunta segura de examen, el principio jurídico y técnico con que debemos manejar la política de distribución o las recomendaciones para la distribución. Es decir, ¿cómo debemos distribuirlos? O sea, lo que proponemos distribuir. ¿Cómo debemos distribuirlos? Algunas reglas para eso, ese cómo. Por ejemplo, es preferible distribuir dividendos si son bajas las oportunidades de inversión por madurez del negocio. O sea, si yo como gerente financiero estoy en un negocio que ya está en su ciclo declinante, ¿no? Y que está viejito el pobre, y ya está dando los últimos movimientos, está realmente en una situación terminal el negocio. En ese caso, si claramente no hay proyectos, tengo que proponer la distribución. A veces esta propuesta de distribución, justamente por la ausencia de proyectos, es la ducha fría que le hace falta a los accionistas para vencer su resistencia al cambio, darse cuenta que hay que cambiar el negocio, hay que cambiar matices del negocio y así generar nuevos proyectos. Vamos a otro principio, es decir, en negocios que ya están viejos o obsoletos, lo recomendable es proponer la distribución. No solo como principio ético, jurídico, técnico, sino también como principio de subsistencia del gerente financiero, porque es lo mejor, lo que más le conviene a tus jefes, que son los socios, los actuales socios. Y en ese caso, si propones la distribución correctamente, seguramente, muy probablemente, te van a seguir contratando, te van a volver a contratar para que los ayudes a implementar los nuevos proyectos. Ahora, ¿cuándo es preferible la retención, es decir, la no distribución? En lo que llamamos las startups. Startups significa emprendimientos de rápido crecimiento. Emprendimientos de rápido crecimiento porque responden exitosamente a una demanda internacional o una demanda global naciente. Es decir, es bueno proponer la retención, no distribución, cuando estás ya en un proyecto, o más aún en un emprendimiento que requiere de varios proyectos, cuando estás en un emprendimiento que muy, muy exitoso y que te encontraste una demanda brutal de crecimiento enorme y vos ya estás adentro. Entonces, por ejemplo, cuando uno le pasó a Mercado Libre hace unos 12 años, ¿no? Que se metió en un negocio que ellos pensaban que era un buen negocio, realmente un buen negocio, podía andar muy bien en parte de Argentina. Después, hace 11 años, se dieron cuenta que era un muy buen negocio para Argentina. Y de golpe hace más o menos 10 años, se dieron cuenta que no, que esto era para el mundo. Y en ese caso no les alcanzaba ni el tiempo, ni el trabajo, ni el capital, y tuvieron que abrirse al mercado de capitales y empezar a cotizar en Estados Unidos. Entonces, cuando vos estás ahí en esa situación, con emprendimientos que te dan unas TIR reales, TIR por encima de la inflación, superiores al 50% anual, directamente eso no se consigue en el mercado, por lo tanto es una locura distribuir, ahí tenés que proponer retener. Estamos. Una forma de distribuir puede ser el pago de dividendos en efectivo, pero otra forma puede ser también
digamos, recompra de acciones. Es decir, pongo plata en el bolsillo del socio recomprándole acciones. Entonces, si mantenemos las proporciones en el capital, digamos que mantendríamos también el poder dentro de la empresa. Pero algunos tendrán más interés que otros en permanecer en la empresa, en apostar a la empresa. Y bueno, no preferirán retener acciones. O sea, lo que quiero decir es que esta recompra de acciones también es una señal muy fuerte de la confianza que tenemos en el futuro del negocio, ¿no? Recomprar acciones significa aumentar el poder de los que confían en el negocio y la gran confianza que tenemos en el negocio futuro. Todo esto tiende a aumentar, mejora sustancialmente el valor de la empresa en el mercado, ¿no? Repito, esto nada más que como para que conozcamos que para distribuir dividendos en efectivo podemos hacerlo como dividendos, como tales, con la figura legal de dividendos o recomprando acciones. Ambos mecanismos totalmente legales, solo que la recompra de acciones, digamos, no es, para la ley de sociedades no es un dividendo, ¿no? ¿Cuáles son las distintas políticas de dividendos que podemos adoptar? Políticas de dividendos, ojo, respetando el principio que ya dijimos al comienzo de esta clase. Una política es el dividendo estable y sostenible. Es decir, por ejemplo, nosotros pagamos 10 pesos de moneda constante, 10 pesos de diciembre del 2020 por acción. Y eso, bueno, lo pagamos en cuotas mensuales, por ejemplo. Es decir, un dividendo regular constante, que puede ser un valor constante o más o menos constante, a veces se ajusta periódicamente, pero más o menos constante a lo largo del tiempo y durante años. A veces puede ser un porcentaje sobre el valor de cotización de la empresa en el mercado, lo cual esto es para empresas cotizantes y si hay realmente estabilidad en la cotización. Es decir, esta política de dividendo estable y sostenible genera una gran confianza y es muy útil, muy útil en las empresas que se están volviendo maduras, ¿eh? O sea, empresas que han tenido éxito en el mercado, que ya tienen un prestigio, pero digamos que no tienen grandes tasas de crecimiento, ¿eh? Básicamente se mantienen con solidez, ¿eh? En ese caso, si tenés una empresa mediana o grande que se mantiene con bastante solidez porque tiene prestigio en el mercado, te conviene proponer una política de dividendo estable y sostenible. Esto tiene mucho éxito para defender la riqueza de los socios, mantener el valor de la empresa en el mercado y generar también nuevas oportunidades de negocios. Conviene una política de dividendos nula, es decir, retener utilidades, no distribuir dividendos, en los startups de alto éxito, como ya dijimos, ¿eh? Cuando vos como empresa te enganchaste con un emprendimiento de enorme éxito, que vino a abastecer una demanda mundial naciente, ¿eh? Como fue el caso de Mercado Libre. También puede haber otra política esporádica, que, ojo, la más peligrosa, esporádica, ¿eh? O sea, de vez en cuando distribuimos. Esto puede darse cuando tenés una política, una estrategia de muy buena información a los actuales socios de la empresa, ¿no? O sea, necesitas construir confianza entre los socios, ¿eh? Con permanente información y participación en las decisiones, ¿eh? Es decir,
son los socios que tienen que estar de acuerdo en cuándo, en qué momento retener y cuándo distribuir. Que algunos años vamos a distribuir y otros vamos a retener. En función de los proyectos que tengamos en cartera, de las ganas y posibilidades que tengamos de cambiar de negocios. Eso es una política esporádica. Pero repito, esto requiere una estrategia muy concreta de construcción de confianza entre los socios. En definitiva, ¿cuál es nuestro desafío? Aumentar el valor de la empresa en el mercado. ¿Van siguiendo esta lámina? ¿Me van siguiendo a mí, por favor? Llamamos valor de la empresa en el mercado, para empresas cotizantes o no, a esta fórmula, que es el valor actual de una perpetuidad, una renta perpetua. V corta mayúscula, la V de valor, significa el valor de la empresa en el mercado. Y esto es igual a D sobre K sub 0. Bueno, ¿qué es D? ¿Qué es D? D es el dividendo anual esperado por los actuales socios para la empresa. Dividendo anual esperado por los actuales socios para la empresa. ¿Y qué es K sub 0? Ya lo vimos, es el costo del capital propio. El costo del capital propio. Y esto nos da el valor de la empresa en el mercado, el valor del capital propio en el mercado. Es decir, dividendo futuro esperado sobre la tasa de costo del capital propio. Es decir, concretamente, ¿qué tenemos que...? Fíjese que esto surge, es un pasaje de términos de lo que habíamos visto para determinar el costo del capital propio bajo el método del flujo de fondos. Dividendo futuro esperado sobre el precio de la acción. En este caso, en vez de usar el precio de la acción, B representa el valor de toda la empresa. Y del dividendo D no es el dividendo de una acción, sino el dividendo futuro esperado para toda la empresa. O sea, el dividendo futuro para toda la empresa dividido el costo del capital propio. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío en definitiva para el gerente financiero? Aumentar con solidez el dividendo futuro que esperan los socios. Aumentar el dividendo futuro que esperan los socios. Eso me va a dar más trabajo a mí. Aumento las expectativas, pero aumentarlas con solidez, porque ellos están viendo que generamos nuevos proyectos, están viendo que generamos nuevos negocios, están viendo que mejoramos la gestión. ¿Ya? Eso aumenta el dividendo futuro esperado. Y bajar el costo de capital. Bajar el costo de capital esencialmente significa bajar los riesgos. Y bajar el costo, bajar todo aquello que sea el costo de financiamiento, ¿no? Esencialmente bajar los riesgos. De eso se trata, aumentar el valor de la empresa en el mercado. Ese es el rumbo. Ojo, ¿me van siguiendo hasta acá? Me interesa saber si me van siguiendo. Sí, profe. Hay todo un negocio, ojo, atrás de todo esto, ojo, cuidado, sirena, luces rojas, reflector, varias sirenas, alarma, parece un incendio, no es un incendio, es una enorme oportunidad de negocio. Hay toda una línea de negocios que se va a reactivar mucho, ni bien termine la pandemia, que es la compra-venta de empresas. ¿Cómo se evalúa la empresa? Con esta fórmula, el valor de la empresa es el dividendo futuro esperado por los actuales socios dividido el costo del capital propio. El valor de la empresa no surge de los estados contables. Los estados contables es algo que podría ser parecido al valor de liquidación. Ojo, es un dato importante, es un dato. No indica el valor.
de mercado. ¿Me explico? O sea que esta formulita es muy importante, no solo como concepto de finanzas, sino para la evaluación de empresas. Bueno, ok. ¿Estamos hasta aquí entonces? ¿Estamos o no? Estamos... Sí, profe. Bueno, si estamos, vamos a la unidad 7. Gestión del mercado del dinero. Empezamos a ver las cosas más de color verde aquí. De verde esperanza o verde dólar, no sé. Hay una mezcla acá. Y bueno, como siempre vemos acá, estos son los puntos del programa, que es el mercado de dinero, los principios básicos de su organización. En el punto 2, los tipos de operaciones que típicas del mercado del dinero, que son operaciones activas y pasivas, ya vamos a ver de qué se trata. Y luego vamos a ver los préstamos, principales tipos de préstamos que se obtienen en ese mercado del dinero, esencialmente dentro del sistema financiero. Y vamos a ver dos operaciones muy particulares, interesantes, que nos pareció particularmente interesante destacar: el factoring, que es la negociación de cuentas por cobrar, básicamente venta de carteras de cuentas por cobrar. Ojo, venta de carteras de cuentas por cobrar, no descuentos, otra cosa es descuentos. Y el leasing o arrendamiento financiero, muy usado hoy en bienes de uso, ¿no? Avancemos entonces. Mercado del dinero. ¿Qué es el mercado del dinero? Son segmentos de los mercados financieros. Mercado financiero es el encuentro y la oferta de instrumentos valuados en dinero, ¿no? Oferta y demanda de instrumentos valuados en dinero. Y que abarca tanto el mercado del dinero como el mercado de capitales. Ahora, el mercado del dinero es una parte de los mercados financieros en los que se cambian instrumentos de corto plazo, ¿no? O sea, el mercado del dinero esencialmente se especializa, se concentra en el corto plazo. Y el núcleo del mercado del dinero es el sistema financiero. Y el corazón del sistema financiero son los bancos. Esencialmente acá el 90% de esta unidad son los bancos, para decirlo claramente. El mercado del dinero esencialmente son los bancos. Un poquito más grande el sistema financiero, un poquito más grande el mercado del dinero. Vamos a ir aclarando. O sea, la función del mercado, de los mercados de dinero, es ofrecer liquidez a las empresas, gobiernos e individuos para satisfacer necesidades de corto plazo. O sea, el mercado del dinero se especializa sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y ofrecer liquidez, o sea, cuando hay un déficit de caja transitorio, bueno, te ayuda a cubrirlo. Cuando tenés un superávit transitorio, te ayuda a colocarlo y obtener alguna renta. O sea, la esencia de ese mercado del dinero está en la intermediación del crédito. Intermediación del crédito sobre la base de un encaje. Es decir, intermediación en el crédito significa tomo depósitos, guardo un poquito para poder seguir pagando a los ahorristas y el resto presto. La intermediación del crédito es lo que hacen los bancos, ¿eh? O sea, el rol del mercado del dinero es ofrecer liquidez con operaciones de corto plazo, y esto generalmente se da por la intermediación en el crédito, ¿eh? Sobre la base de un encaje. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay algunas operaciones que hacen los bancos que son parte del mercado del dinero y que no son intermediación en el crédito, sino que el banco, sin cotización bursátil ni extrabursátil, simplemente ayuda a juntar las partes, actúa como broker, como un comisionista. Hay algunas operaciones, pero son, digamos que bastante raras, ¿eh? Vamos entonces, en nuestra lámina 4 ya de esta unidad del mercado del dinero, a los principios de
del negocio bancario, que es en realidad el núcleo del mercado del dinero, ¿no? Y acá dice, estos son principios, o sea, son los principios con los cuales debe organizarse y manejarse un banco, y los principios con los que debe organizarse y manejarse un sistema financiero, todo el sistema de un país. Estos principios se han acuñado a lo largo de miles de años. ¿Y cuántos miles de años? Porque mirá, lo que está registrado es desde el Código de Hammurabi, o sea, más o menos son mínimo son 4.500 años. Los primeros antecedentes de bancos institucionalmente constituidos. Con lo cual digo, si son principios que duraron 4.500 años es porque, bueno, algo hay atrás, ¿no? Esto es como la fuerza de gravedad. Es decir, si yo me tiro de un quinto piso, y lo más probable es que me mate o que me golpee mucho, ¿no? ¿Me explico? Entonces yo no puedo decir, estoy contento, me tomé 2 vodka, así que me tiro del quinto piso porque yo voy a poder con la fuerza de gravedad. Y te vas a golpear fuerte. Ahora, ¿puedo tirarme del quinto piso sin sufrir graves consecuencias? Y, mirá, si tenés la tecnología, si tenés un helicóptero que te busque, sí. O si tenés una ala delta especial y sabés manejarla en esa altura, y sí. O un paracaídas que te sirva para esa altura, porque a esa altura es muy difícil un paracaídas. Pero, digamos, si tenés la tecnología, podés aminorar las consecuencias. Pero no es lo loco, decir, no, acá, viste, porque escuchame, acá nosotros somos revolucionarios, entonces no le damos bolilla a estos principios. Y bueno, y así, en realidad, quien paga las consecuencias es el pueblo, a partir de pobreza, miseria, sufrimiento, ¿no? Estos principios, ustedes como profesionales de ciencias económicas, tienen que conocerlos. Es fundamental para el buen manejo de un banco o el buen manejo del sistema financiero. Así que vamos a analizarlos brevemente. Son sencillos, y no van a ver que no son familiares para ustedes. La necesaria masividad y repetitividad de las operaciones. O sea, un banco no se constituye con un depositante o 2 depositantes. Tengo 2 millonarios que me dan la plata y listo. Y además tengo 2 clientes importantes que me pagan buenos intereses y chao, listo. ¿Para qué tanto trabajo? Bueno, en ese caso, cuando alguno de los clientes, depositantes o clientes prestamistas se enoje con vos, consigue uno mejor, chao tu negocio. O sea, los bancos se arman con una multiplicidad, muchos y diversos clientes, depositantes y muchos y diversos clientes que reciben préstamos y que tienen que, esas son operaciones que tienen que ser masivas y tienen que ser repetitivas. O sea, los depositantes, algunos retirarán, otros renovarán, o algunos depositantes se retirarán un poco, volverán a constituir la operación el mes que viene, lo mismo los que sacan préstamos. O sea, necesitamos de la masividad y repetitividad, es la base tanto de un banco como del sistema. ¿Estamos hasta acá, chicas y muchachos? Sí, profe. O sea, un banco no se arma de decir, lo tengo al fulano que tiene la plata, tiene la plata y bueno, él me deposita y chau. Y ese fulano puede ser un gobierno, no alcanza con eso, no alcanza con eso. Yo necesito más y repetitividad, tanto del lado de los depósitos como del lado de los que toman préstamos. Segundo aspecto, independencia técnica para evaluar riesgos. Ojo, cuidado, muchas veces nos hemos olvidado de este principio. Independencia técnica, lo que ustedes estudiaron de análisis de balance, de evaluación de riesgo, del análisis del estado de salud de una empresa, salud patrimonial, económica y financiera, que lo estamos volviendo a ver en finanzas y lo vamos a profundizar. Pero eso es una cuestión técnica profesional. No depende de un criterio político y mucho menos de política partidaria. O sea, cuando se viola la independencia técnica para evaluar riesgos, las consecuencias sociales son muy, muy graves.
¿Qué significa muy grave? Y pérdidas de cientos o miles de millones de dólares. En nuestro país y en nuestras provincias ha pasado varias veces, ¿no? O sea, y esto tiene, repito, es un problema muy, muy grave. Yo creo que ya hemos aprendido, me parece que ya hemos aprendido bastante de la lección, sobre todo en las provincias, ¿no? Y que se le da mucha importancia, bastante importancia a este principio de que los técnicos, son los técnicos los que deben evaluar los riesgos de una operación crediticia. Después viene a otro nivel la decisión, y ahí sí, la decisión de crédito pueden intervenir otros factores, pero ya en función de cada uno los pone en juego, la resolución está por escrito por qué se le dio a fulano que no tiene suficiente, digamos, que no presenta un presupuesto financiero suficientemente bueno o no tiene suficientes garantías o lo que fuera, bueno, pero la decisión de política empresaria es una cosa, la evaluación de riesgo es otra. La evaluación de riesgo tiene que ser técnica. Después viene otra instancia de decisión de política empresaria, que tiene una mirada más amplia. Está bueno que lo tenga, pero son cosas, no se deben mezclar. Y por supuesto que menos que eso se debe mezclar todavía la política partidaria. No le puedo, es decir, hay que prestarle a este porque es del partido X. No importa si presenta, si cumple las normas o no, no importa si armó bien la carpeta o no, no importa la garantía, hay que prestarle. Bueno, eso realmente tiene consecuencias sociales muy negativas, en términos de pobreza. Tercer principio, selección y dispersión de la cartera activa como base imprescindible para gestionar sus riesgos. La cartera activa son los préstamos. La cartera activa son los préstamos. Ya vamos a ver en un minuto. ¿Por qué se llama cartera activa? Y porque los préstamos figuran en el activo del banco, ¿viste? ¿Viste? O sea, el activo de un banco esencialmente son los préstamos que da. Por eso la cartera activa se llama así. La cartera de préstamos que están en el activo. Esos préstamos tenemos que elegirlos. Selección significa elegirlos con criterios técnicos, como veíamos en el principio anterior, por eso habla de selección. Y dispersión, o sea, los préstamos tienen que orientarse a varios sectores de actividad. O sea, el banco, un banco o el sistema financiero no pueden concentrarse en un solo sector de actividad. Yo no puedo poner, por ejemplo, si tengo en Corrientes el banco el banco arrocero. Todos mis préstamos van solamente al arroz, porque yo conozco el arroz, me especializo en el arroz y hago solamente préstamos a arroz. El día que el mercado internacional del arroz entra en crisis, lo primero que cae es el banco. Y lo segundo, inmediatamente, son las empresas arroceras. Y nadie las puede salvar, ni nadie las puede ayudar. Las consecuencias sociales son gravísimas. Es decir, el banco necesita una selecta dispersión de su cartera de préstamos. No puede prestar un solo sector. Puede especializarse en varios con riesgos diferentes. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual en el Chaco, a pesar de que hubo varias veces esa idea, nunca se armó un banco algodonero. Pues justamente el algodón tiene frecuentes crisis internacionales y ese banco, lo primero que cae es el banco y después arrastra el sector. ¿Me explico hasta acá? Sí, Por eso, profe. y esto es un punto clave, ha habido, miren, han habido en la Argentina, han habido ejemplos, hubo en un momento ya algunas décadas, pero en la zona de Curro, que el vino tomó un valor internacional increíble. Entonces, algunas bodegas dijeron, vamos a hacer nuestro propio banco, un banco del vino, banco que financia solamente a bodegas. Bueno, cuando a los 2 años se dio vuelta el mercado internacional del vino, lo primero que cayó el banco. Lo primero que cayó el banco y el daño que hizo no solo a Curro, al país fue enorme. También se le ocurrió a alguien también en la zona del NOA, decir, bueno, en un momento en que
por razones de mercado, justamente aumentaron a nivel internacional los valores de prestaciones de salud, por ejemplo, los honorarios médicos, crear un banco médico, un banco solamente para médicos y para todo lo que sea prestaciones de salud. Y me pasó lo mismo, al año eso fue más cortito, al año siguiente, cuando el mercado internacional se dio vuelta, bueno, automáticamente lo primero que cayó fue el banco, y lo segundo, una miseria de los pobres médicos increíble. Bueno, esa era una razón fundamental. Esto es una historia de miles de años en esto, ¿no? O sea, uno puede, es como la fuerza de gravedad, podés vencerla, necesitas paracaídas, helicóptero o el avión, pero prevé y asumir el costo. Otro principio, necesario equilibrio dinámico con los otros sectores económicos. Necesario equilibrio dinámico con los otros sectores económicos. O sea, un banco no puede absorber, comerse a un sector económico entero. O sea, un banco, supongamos que un banco financió a aceiteras, de aceite de soja, y financió a las 3 principales aceiteras de soja del país. Y anduvieron mal las aceiteras. Los chinos les fallaron en los contratos, anduvieron mal. Y entran a liquidación. El banco sí puede tomar las garantías, pero inmediatamente tiene que revenderlas. Su negocio no es el aceite de soja. Su negocio no es el aceite de soja. Puede tomar las garantías, pero no, o sea, no el banco mismo convertirse en aceitero de soja. No tiene las condiciones, exige una mentalidad muy diferente, una formación muy diferente, un perfil muy diferente. Por eso se habla del equilibrio dinámico, o sea, ni el sistema financiero, ni el Banco Central, ni un banco particular pueden absorber, comerse a un sector, ¿eh? Ya sea de agronegocios, o ya sea industrial o metalúrgico, ¿eh? Y menciono estos ejemplos porque ha habido casos así, ¿no? Que a veces engolosinados porque un sector tuvo problemas de mal manejo financiero, pero tiene unas perspectivas enormes, y hubo banquitos que dijeron, no, bueno, me hago el banco del petróleo de vaca muerta. Y bueno, hasta que se le dio vuelta al mercado internacional. Por eso, hace falta que tener en cuenta que el negocio bancario es un negocio muy específico, muy específico, muy específico. Y ustedes van a empezar a aprender que cuando vos ves un banquero, y en la cátedra tenemos un par de banqueros, en la cátedra no todos son banqueros, hay 2 o 3 que son claramente banqueros. Si vos lo ves presencialmente, a 200 metros se da cuenta, ese es banquero. Solo tiene un perfil muy particular, ¿eh? Y hay que respetarlo, porque requiere de un gran esfuerzo, especialización. Y hace falta, otro principio, hace falta una agencia de regulación, porque el sistema, que es el Banco Central, en realidad los bancos y las compañías financieras operan con una baja proporción de capital propio. O sea, operan como un trompo, ¿eh? Como un trompo que tiene una pequeña base, ¿eh? Un trompo que tiene una pequeña base, gira, se mantiene porque gira, ¿eh? Me voy explicando, es como un pequeño trompo que tiene una pequeña base y gira, entonces se mantiene en pie porque gira. Y se mantiene en pie porque gira y porque no es el único trompo, sino que hay muchos, y que a veces parece que se tambalea y el Banco Central ayuda a sostenerlo, por sí mismo o con la ayuda de otros bancos. O sea, hace falta un agente de regulación para estabilizar el sistema, porque los riesgos son grandes y porque la base de sustentación dada por el capital propio es pequeña, proporcionalmente muy pequeña frente a otras actividades. ¿Me voy explicando o no? Su principio clave es la necesidad de un agente de regulación. Ojo, les quiero decir, pregunta concretamente, en términos del examen, es altamente probable que te pidamos que recuerdes y des una pequeña explicación de por lo menos 3 principios. Pero también te podemos preguntar algunos de los principios. ¿Qué significa la independencia técnica de la banca?
¿O qué significa la necesidad de un agente de estabilización? O sea que tenés que conocer esto con tus propias palabras. ¿Me voy explicando hasta acá? Último principio, acuñado durante miles de años, es la tendencia natural a la concentración del negocio bancario. Si vos a los bancos, si un país deja a los bancos que operen libremente, cualquiera sea el país, cualquiera sea el país, por más poderoso que sea, por más que sea de corte netamente capitalista salvaje o que sea de un corte socialista, los bancos se comen unos a otros y se transforman en oligopolios, se reparten el negocio primero y después el país, entre pocos. En la Argentina serían no más de 4, 2 o 3. O un monopolio, uno solo. Chao, listo. Hay una tendencia natural a la concentración. Y ustedes saben por economía que el monopolio es socialmente negativo. El monopolio termina destruyendo valor social. Por lo tanto, que haya un oligopolio o un monopolio que maneje el mercado de dinero en un país es gravísimo, es garantía de pobreza. Por eso es que hace falta un banco central, como entidad de regulación que también regule, fomente la aparición de nuevas entidades, de pequeñas entidades y la competencia. ¿Estamos hasta acá? Vamos entonces a analizar un poquitito para conocer mejor los riesgos que asumen las entidades financieras. Particularmente los bancos y las compañías financieras son los dos principales modelos. Ya vamos a ver los tipos de entidades financieras en unos minutos. Pero, ¿qué riesgos se asumen? Ojo, esto es fundamental no solo para finanzas, sino esto es fundamental para cuando vos en el futuro profesional, o quizás mañana algunos de ustedes que son empresarios, mañana cuando tengas que negociar con un banco, tenés que saber cuáles son los riesgos que él está asumiendo. Primero, el riesgo de liquidez. Primero, el riesgo de liquidez. Segundo, el riesgo de crédito. Tercero, el riesgo de tasa de interés. Sigo. Cuarto, el riesgo de moneda. Quinto, el riesgo de mercado. Y también hay otros riesgos que en realidad son más comunes de otros negocios, de varios negocios. Vamos a analizarlo. El riesgo de liquidez. Se llama riesgo de liquidez al de ahogo financiero. O sea, que te quedes sin suficiente efectivo. Eso es muy común en cualquier negocio. En la banca esto se da por lo que se llama descalce de carteras. Descalce de carteras significa yo tengo que devolver mis depósitos en 7 días, pero tengo mis préstamos otorgados a 7 años. O sea, todos mis vencimientos se me concentraron para la semana que viene. Y en realidad, mis préstamos recién puedo cobrarlos de acá a varios años. Eso me genera un tremendo ahogo financiero. Ese es el riesgo de liquidez. Un riesgo muy, muy controlado, que debe ser muy, muy controlado, y que de hecho lo es, tanto por el banco como por el Banco Central. Segundo, riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de incobrable, los créditos otorgados. O sea, eso es también un riesgo muy, muy medido, ¿no? Pero es la probabilidad de que de alguien no pague los créditos, por ejemplo, por insolvencia, por ejemplo, por la pandemia, o por ejemplo, por operaciones que son de estafa. O sea, alguien que cambió de nombre y se mudó, desapareció, por vaciamiento de empresas, te dejan el cascarón con el nombre, pero la plata está en otro lado, ya no es ejecutable la garantía. Bueno, todo eso hace al riesgo de crédito, a la incobrabilidad de los créditos otorgados, ¿no? También es un tema muy seguido por el Banco Central y que tiene que ser muy, muy controlado por la banca, y hay regulaciones muy, muy estrictas en nuestro país el día a la fecha, lo cual es muy bueno, muy sano. Hay un riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es
que disminuya el spread. El spread significa la diferencia entre la tasa que cobra el banco y la tasa que paga el banco, ¿no? El riesgo de tasa de interés es por la variación de las tasas de interés. Sobre todo se da por la variación de las tasas de interés. En momentos de gran turbulencia financiera, asociados normalmente a la inflación, en momentos de gran turbulencia financiera, aumenta el riesgo de tasa de interés. Quiere decir que tu spread, la diferencia entre la tasa de préstamo y la tasa de los depósitos, se reduzca a cero, o que pueda ser negativo en algunas operaciones. Ese es en realidad, con ese spread, también tenés que absorber el riesgo de crédito, por ejemplo, de cobrabilidad. Otro riesgo es el de moneda. Esto es típico en las operaciones de moneda extranjera, ¿no? Es decir, típicamente si tomé depósitos, yo banco, tomé depósitos en dólares, pero estoy prestando en pesos. Tomé depósito por $1.000.000 y presté por el equivalente en pesos. ¿Qué pasa si hay una devaluación? Hay una devaluación del 10%. ¿Quién absorbe el costo de esa devaluación? El banco, y eso se llama riesgo de moneda. O sea, que se da tanto por el lado pasivo, por los depósitos, cuando yo estoy tomando en moneda extranjera, banco toma moneda extranjera y presto en pesos, lo cual se ha dado históricamente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los depósitos en moneda extranjera se les ofrecen realmente tasas de interés, a veces siempre muy bajas, y a veces ha sido inclusive cero, en la Argentina cero. Con lo cual, tomo fondos al 0% anual simplemente para asegurar que esos dólares están seguros en el banco, y con eso presto en pesos, engolosinado en que las tasas nominales en pesos son del 45% anual. Mirá qué negocio, ¿eh? Si no hay devaluación, espectacular, pero te sorprenden con una devaluación y podés perder toda la rentabilidad acumulada durante los meses en que especulaste con este manejo, ¿no? Ese es el riesgo de moneda, de una devaluación. O al revés, de un retraso cambiario. O sea, es el caso al revés. O sea, si yo estoy prestando en dólares y captando en pesos. Capto depósitos en pesos y tengo mis préstamos en dólares. Pero estoy prestando digamos, en dólares, porque son empresas exportadoras, y mis depositantes me depositan en pesos. Pero sí, se retrasa por años el tipo de cambio, o sea, las devaluaciones no acompañan a la inflación, simplemente voy a aumentar el riesgo crediticio de los préstamos. Y como la inflación sigue, van a aumentar los costos de los depósitos. O sea, el riesgo de moneda viene asociado a las devaluaciones, y cómo tengo armado mis carteras de depósitos y de préstamos. Hay otro riesgo también, que es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado significa por variaciones de precios de los activos que posee el banco, ¿no? O la entidad financiera que estemos considerando, ¿no? A ver, los bancos también operan con títulos públicos, también tienen carteras de inversiones especulativas, como carteras de acciones o de letras de tesorería, por ejemplo. Y si cae el precio de esos títulos públicos o de letras de tesorería, bueno, es una pérdida, por lo tanto es un riesgo. ¿Cómo se llama ese riesgo de mercado? Riesgo de mercado, porque cayó el precio de determinados activos que estaban en poder del banco, ¿no? Hay otros riesgos que también asume el banco.
que son típicos de muchas formas de negocio, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de incendio, ¿no? O el riesgo de terrorismo, ¿no? Son dos riesgos muy válidos, no solo para los bancos, para otros tipos de negocios también. Y hay un tipo de riesgo que hoy es muy tenido en cuenta y muy vigilado por varias instituciones públicas a nivel nacional e internacional, es el riesgo de lavado de dinero. El riesgo de lavado de dinero que es muy, digamos, afecta de lleno muy fuerte a la banca, ¿no? El lavado de dinero significa tomar fondos negros y transformarlos en, dejarlos, pasarlos por los circuitos del banco, no revisar el origen, tomar fondos negros y transformarlos en fondos blancos, pagando algunos impuestos, algunos pocos impuestos, ¿no? Por supuesto que ayudar en eso, ayudar formalmente en esto es delito, grave delito. Y el banco responde por eso. Y eso, por eso es parte de otros riesgos, ¿eh? Bueno, riesgos. O sea, es un peligro que hace daño. Riesgo es un peligro que hace daño, como la incobrabilidad de un crédito. Es un peligro que provoca un daño. Siempre ese peligro tiene una probabilidad de ocurrencia y un valor. O sea, riesgo es un quebranto probable. Tenés dos elementos: la magnitud del quebranto y la probabilidad de ocurrencia. O sea, en la banca importa ese concepto de riesgo esencialmente, ¿no? Quebranto probable. Y importan dos cosas: el valor del posible quebranto y la probabilidad de ocurrencia. De vuelta, ¿le podemos pedir un examen? Por favor, mencione y dé una microexplicación de 3 riesgos típicos del negocio bancario. O te podemos decir, a ver, por favor, explícanos qué es riesgo de moneda en las entidades financieras. ¿Qué es? Perdón, ¿me voy explicando? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Yo tengo una duda. Por favor, Luis, adelante. ¿Todos los países del mundo tienen un banco central que regula la actividad financiera o hay alguno que sea tan liberal que, que no lo tenga, digamos, y que lo regule el mercado nomás? A ver, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, no hay ningún país importante que no tenga banco central o equivalente. Por ejemplo, en Estados Unidos está un sistema que se llama reservas federales, que significa cada región, de Estados Unidos, los 54 o algo así de estados que tiene, cada región de 4 o 5 estados tiene una reserva federal, que es la que vigila más de cerca, el sistema financiero de esa región. Todas ellas están coordinadas. Eh, Son bancos centrales, por regiones, con una regulación central del país. Pero, por ejemplo, en los paraísos fiscales, como uno es las Islas Caimán, y hay otros mucho más chiquitos, donde yo no estoy seguro si realmente hay banco central o por ahí si lo hubiera, si realmente cumple con sus funciones. Pero ningún país de cierta relevancia en población y riqueza, a ver, no podría funcionar un país de cierta relevancia sin un banco central, porque simplemente Claro, los mi bancos... análisis era, mi análisis era ese, basado en la teoría, digamos, que usted mencionó. Cualquier país se termina empobreciendo, digamos, si, si el banco hace lo que quiere y si no tiene regulación alguna. Absolutamente. Bueno, acá en la Argentina, ¿qué pasó? En la Argentina el Banco Central se creó en 19, algo así como 1932, por la crisis del 30, ¿no? Y fue uno de los grandes factores que nos ayudó a salir rápidamente de la crisis del 30, ¿no?
a menguar el efecto de la crisis, negativísimo de la crisis del 30, ¿no? Antes del Banco Central, estamos hablando de 1892, más o menos, con la presidencia de Carlos Pellegrini, el rol del Banco Central lo cumplía Banco Nación, que era un banco muy, muy fuerte, y en el mundo lo que se usaba era eso, eran muy pocos países los que tenían un banco central, sino que tenían un banco público que era el que marcaba las reglas, ¿sí? Y básicamente también manejaba el poder de acuñar dinero. Entonces, había un banco que por su poder ejercía la función de banco central. Pero llegó un momento, la grave crisis mundial que significó la crisis del 30, que tuvo un gran elementos que, algunos de los elementos más fuertes fueron de tipo justamente monetario, que exigieron que se creara un banco central, cosa que Argentina hizo rápido, lo hizo bastante bien, y creó el Banco Central, que realmente tiene un nivel técnico espectacular nuestro Banco Central. Sinceramente tiene un nivel técnico espectacular. Por ahí es criticable el nivel de independencia, pero porque el Banco Central realmente debería defender mejor la moneda. Pero el Banco Central es imprescindible. Y uno de los roles es defender el poder adquisitivo de la moneda, para defender el poder adquisitivo de los trabajadores. A eso se refiere. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, perfecto. ¿Podemos seguir? Bueno, el sistema financiero argentino, bueno, ¿qué es un sistema? Un conjunto de elementos interrelacionados en función de un objetivo. Sistema. Lo vimos en el curso introductorio de Ciencias Económicas, que es un sistema. Conjunto de elementos interrelacionados en función de un objetivo. Acá, sistema financiero se refiere a todos los bancos y entidades financieras, regulados por el Banco Central. Y el objetivo es favorecer el desarrollo económico y mantener el poder adquisitivo de la moneda. Ojo, es que me parece que en ese segundo tema no estamos muy bien. Pero el objetivo es justamente favorecer el desarrollo a través del control monetario y financiero, y defendiendo el poder adquisitivo de la moneda. La ley que regula es la ley 21.526, que justamente se aplica a la intermediación entre lo que se llama intermediación del crédito, es decir, intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Quiere decir, tomo depósitos, me guardo una partecita como encaje o efectivo mínimo necesaria para poder pagar los retiros de hoy y de mañana de los depositantes, y el resto presto. Pero de los que prestan hay una parte que me vuelve a depositar. Y esto genera lo que se llama el multiplicador bancario. ¿Se acuerdan del concepto de multiplicador bancario, no? Simplemente lo traigo a colación, lo hemos estudiado en economía. Es un concepto que hace a la micro y a la macro, el multiplicador bancario. Este multiplicador bancario es el gran generador de la oferta monetaria, que hace justamente que es el que constituye el dinero con el cual se mueve toda la economía. Y este factor le da un enorme poder a los bancos, enorme poder. Entonces, lo que hay que saber es que el sistema financiero, todos los bancos y entidades financieras están regulados por esta ley. Y esencialmente lo que regula es la intermediación del crédito, la actividad de tomar depósitos, bajo qué condiciones puedo tomar depósitos, no cualquiera puede tomar depósitos, guardar una partecita y prestar al resto. Eso se llama intermediación del crédito. ¿Estamos? ¿Cuál es el sistema, cuál es la estructura del sistema financiero argentino? En este gráfico, no es una organigrama, es como un juguito de cubos, un jueguito de cubos. Imagino que de niños ustedes habrán jugado con cubos. Los había de plástico, los había de madera,
o sea, vía de goma, de distintos materiales. El cubo de arriba se llama Banco Central de la República Argentina, es el que regula todo. Dentro de ese sistema hay entidades no bancarias y bancos. Bancos. Los bancos son a los que le caben todos los principios y también tienen todas o casi todas las facultades operativas, y son los más regulados. Y constituyen, digamos, más del 90% del sistema. Dentro de los bancos tenemos dos tipos de bancos. Los bancos comerciales, que son casi todos los que conocemos, o sea, el Banco Nación es comercial, todos los bancos provinciales son comerciales, Banco Galicia, Banco Patagonia, Banco Santander son comerciales, o sea, se especializan en operaciones de corto plazo y en la intermediación del crédito. Es todo lo que hemos visto del negocio bancario, son los bancos comerciales. Hay bancos que se especializan en operaciones de inversión, donde tienen un perfil más de largo plazo. Banca de inversión se especializa en el financiamiento, tanto de inversión fija como capital de trabajo, ¿no? O sea, tienen una orientación más mezclada, más de largo plazo, ¿no? O sea, se especializan en analizar proyectos de inversión, evaluarlos y financiarlos, ¿eh? La banca de inversión. En la Argentina, a ver, bancos de inversión en cualquier país son pocos, ¿eh? Son pocos muy especializados, ¿eh? Y normalmente un banco de inversión funciona coordinadamente con un banco comercial, o se articula con un par de bancos comerciales, ¿eh? Pero porque tiene muy limitada su operación, pero digamos, cuando te encontrás con un mercado de capitales, un sistema financiero y un mercado de capitales muy desarrollado, como puede ser el caso de Estados Unidos o Canadá o la Unión Europea, hay más bancos de inversión fuertes. En la Argentina hay uno solo que subsiste, que es el Vice con B larga, BICE, que es el Banco de Inversiones y Comercio Exterior. Banco de Inversiones y Comercio Exterior. El Banco de Inversiones y Comercio Exterior es un banco nacional. No tiene nada que ver con Banco Nación, es un banco nacional que financia grandes préstamos al Estado o a grandes empresas, megaproyectos, ¿eh? A veces tiene algunas líneas que bajan a las pymes, típicamente mediante convenios con Banco Nación o con bancos de provincia, es lo típico, ¿no? Pero digamos que eso es, digamos, es de una bajísima incidencia en el mercado, ¿no? Son raros y de bajísima incidencia. Pero el único ejemplo que hay en la Argentina de banca de inversión que haya subsistido históricamente, digamos, hace 40 años, llegó a haber tres bancos de este tipo, ¿no? Nunca fue algo grande. Las entidades financieras, las entidades no bancarias que forman parte del sistema financiero son sobre todo las compañías financieras. Bueno, una compañía financiera, ¿cuál es la gran diferencia con los bancos? Con los bancos comerciales. Una compañía financiera se parece a un banco comercial, pero no puede captar depósitos a la vista. O sea, no puede captar depósitos en cuenta corriente. Puede captar plazos fijos, puede abrir cuentas a plazo, o sea, las cajas de ahorro con retiros indiscriminados, no, tampoco. La compañía financiera no puede captar ningún tipo de depósito a la vista, ni cuenta corriente, ni caja de ahorro. Puede tener algún tipo de cuentas a plazos fijos, puede captar de esa forma, en el público. Y a partir de ahí puede prestar sus fondos propios y los fondos captados por esos depósitos. Las compañías financieras tienen más restricciones,
están muy reguladas por el Banco Central, pero también tienen una exigencia de capitales muy inferior al de los bancos, ¿no? O sea que es un buen instrumento para comenzar el negocio. Luego tenemos otro tipo de entidades que son sociedades de ahorro y préstamo, típicamente ahorro y préstamo para la vivienda, o sea, con un fin específico, los más comunes, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. Bueno, hay algunas en el país que el objeto es muy acotado, ¿eh? Es decir, solamente pueden prestar el capital recaudado, capital propio recaudado, y algunas pequeñas operaciones de captación de fondos solo aplicable a la financiación de esas viviendas, ¿eh? Algo similar a plazo fijo, pero solo para viviendas, atadas a las viviendas. Y luego tenemos también las cajas de crédito. Caja de crédito es una figura, es una entidad financiera, todas están reguladas por el Banco Central, todas. Las cajas de crédito son, no pueden captar ningún tipo de depósito. Cajas de crédito significa pueden dar préstamos de capital propio, solamente de capital propio. No pueden captar depósitos, no pueden captar depósitos en el público en general, ¿eh? O sea, pueden tener deudas, pueden tener proveedores, por ejemplo, pero no pueden captar depósitos, ¿eh? Por supuesto, las cajas de crédito tienen un requerimiento de capital mínimo pequeño y la intensidad de los controles es muy inferior al de las compañías financieras. Es un buen camino para empezar si un grupo económico quiere meterse en el negocio de entidades financieras. Tipos de operaciones financieras. Y damos esto y vamos a estamos a la mitad de la unidad, vamos a ir terminando acá. Son operaciones activas. El nombre de las operaciones tiene que ver con la contabilidad de los bancos. Operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. Las operaciones activas se llaman así porque figura el activo de los bancos. Las operaciones pasivas se llaman así porque figuran en el pasivo de los bancos. Y las operaciones neutras se llaman así porque impactan de forma bastante equilibrada entre activo y pasivo. Impactan en ambos, ¿no? O sea, las operaciones activas son los préstamos que otorga el banco. O sea, son los préstamos que el banco otorga a sus clientes. Figuran en el activo del banco. Las operaciones pasivas son los depósitos que el banco recibe de sus clientes, por lo tanto los debe. Y entonces forman parte de las deudas, de los pasivos del banco, por eso son operaciones pasivas. Operaciones neutras son aquellas que esencialmente se derivan de servicios que prestan las entidades financieras. Por ejemplo, participar en la venta de seguros, hoy es algo muy típico, ¿no? Seguros de vida, por ejemplo, ¿no? Ayuda a la comercialización de seguros y percibe una comisión por eso. El alquiler de cajas de seguridad también es un servicio y cobra por eso. También a veces ayuda a juntar a las partes, a armar un financiamiento especial para un proyecto en particular o para una obra en particular, y ahí cobra una comisión, hace una especie de lo que se llama un broker. Un broker es un comisionista. Junta a las partes, las ayuda a ponerse de acuerdo y cobra una comisión. Operaciones neutras también también son la venta de avales. También es una posibilidad, que es un pasivo eventual. El banco no presta, pero cobra una comisión por absorber los riesgos. Entonces, esto son los tres tipos de operaciones: activas, pasivas y neutras. Ojo, esta definición parece muy sencilla y tienen que saberla, pregunta casi segura de examen. Y vamos a quedar en la unidad 10, tipos de préstamos bancarios. Tema, a ver, muy común, todos deben conocer esto, seguro nos han sentido nombrar a casi todos los tipos de préstamos. Vamos a repasarlo en la próxima clase y vamos a analizar en qué consiste cada uno. Por ahora dejamos acá, la lámina 10.
¿Estamos, por favor? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Pégale una mirada a esto, así lo conversamos. El clase lo vamos a tener el lunes directamente. El lunes vamos a terminar esta unidad. Estamos bien en tiempo. Pégale una mirada, anótense algunas dudas. Hay algunos puntos que pueden ser en esto y el material complementario, hasta buena forma de dormirse rápido, como decíamos en chiste, pero bueno, péguenle una mirada, que esto no es fundamental que entiendas todo ya, sino que se te vaya grabando el lenguaje, alguna palabrita, algún conceptito que te llamó la atención, ¿no? ¿Está? Listo, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes y nos vemos de acá el lunes y tengan muy buen fin de semana. Gracias, Igualmente. profesor. Igualmente. Adiós, profesor. Gracias, Rosy. Chao, adiós.